lo único que hago es adicionarle un prisma, pero cuando hago prisma cover test y pongo prismas o barra de prismas, pero tiene que ser con barra, no puede ser con prismas sueltos, tiene que ser con barra. Ya que estábamos, vamos a hablar como bien. Con prismas o con barra es la misma vaina. Porque lo único que estoy haciendo es ocluyendo para neutralizar un movimiento. Por lo tanto, estoy haciendo cualquiera de estos dos cover test valiéndome de un aditamento que se llama un prisma para medir una desviación. Si no hubiera fijación central estable, no podría hacer prisma cover test. Por lo tanto, sí puedo hacerlo porque la fijación es central estable en ambos ojos. No que porque no lo puedo hacer porque para eso utilizo los prismas, ¿no? La pregunta era, ¿puedo hacer cover test para medir la desviación? Claro. Me tengo que ayudar de los prismas, claro. Pero la condición era que tiene que tener fijación central estable. Esa es la condición única. Si yo hago prisma con posibilidad de fusión, entonces ocluyo, desocluyo y ocluyo el otro ojo. Si hago sin posibilidad de función, ocluyo alternadamente sin que los dos ojos estén desocluidos en ningún momento. ¿Y qué verifico? Si el ojo se mueve, recupera la fijación de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es lo único que puedo terminar con este tipo. Y con esto puedo determinar si es una foria o si es una atropia. Y si la foria es permanente, o si la foria es alternante, o si la foria es de ambos ojos, o si la atropia es de un solo ojo, o si la atropia es intermitente, o sea que se presenta a ratos y a ratos no se presenta. Pero si ustedes no tienen claro esto, cuando vayan a evaluar la desviación de un paciente no saben cómo evaluarlo. Tienen que recordar cómo se hace cover test, que es absolutamente indispensable para saber con qué miden la foria cuando dice forometría, con prisma cover test, con qué miden las tropias, con prisma cover test. Entonces, si ustedes no tienen claro eso, nunca van a poder claramente tomar una determinación de qué test van a usar para medir la desviación de un paciente. Entonces, deben, no tienen, porque si no quieren, pues es decisión de ustedes y se van a seguir toteando en las mismas preguntas. Ahora, la cuestión no es llevar la contraria por llevarla. Y yo no estoy diciendo porque a mí, entonces, me parece que las cosas son así. Me parece que si ustedes van y revisan la literatura que existe, los libros que están en la biblioteca, los documentos serios que hay en la red, porque con todo el respeto que se merecen, la inteligencia artificial también dice mentiras, porque no están 100% entrenadas. Y no todo lo que nos dice la inteligencia artificial es cierto. En ese sentido, esta pregunta se le haría más fácil a Google que a ChatGPT, o que a Copilot, o que a Gemini, o que a Cloud, o que a DeepSeek, o que a Perplexity. Se la hago preferiblemente a Google antes de hacérsela a ChatGPT, por ejemplo. Porque le dice mentiras aún, porque no está 100% entrenado. Es más, yo acabo de crear un elemento que estoy entrenando para que se lo entregue a los estudiantes y pueda repasar cómo hacer todos los sujetos. Lo estoy entrenando porque me dice mentiras. Me tengo que decirle, no, eso no es cierto. Revise bien. Porque la inteligencia artificial no está terminada de inventar y aún dice cosas que no son verídicas.
Y ella sigue insistiendo en lo mismo hasta que usted no le demuestre lo contrario. Es más, aún diciéndole que no es así, sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, eso es. Cuando yo utilizo prismas, estoy haciendo prisma cover test. Que es una forma de medir la desviación si tengo esta condición. Porque si el paciente no tiene la condición de tener fijación central estable, no puedo usarlo. Si él tiene fijación central en un ojo y fijación excéntrica en el otro, no lo puedo hacer. Tiene que ser fijación central estable en ambos ojos. En los dos ojos. Entonces, aclaren esos criterios. Porque el otro semestre me diga, mírale la desviación al paciente. No es que yo le puse una con barra, con prisma, con lo que quiera. Dice, utilicé una carta gruesa visual tipo Lockman diseñada para 3 metros a una distancia de 6 metros. Entonces yo supongo que esto es una E. Que está diseñada para una distancia de 3 metros. Y esta E está basada en un ángulo del minuto de arco basada en el mínimo inseparable. Que la medida que se considera normal, bueno, en este caso no tiene un minuto de arco esa, teóricamente tendría 5 minutos de arco. ¿Por qué tendría 5 minutos de arco? Porque cada uno de estos elementos corresponde a un minuto de arco. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso todas las letras están construidas sobre un cuadrado de 5 por 5, que subtienen 5 minutos de arco, donde acá hay un minuto de arco, acá hay otro minuto, acá hay otro minuto, acá hay otro minuto, acá hay otro minuto. Entonces, esta es para 3 metros. El valor que sea. El valor que sea. Si yo cojo esta letra y la alejo al doble de la distancia, y la coloco acá, ¿tienes un marcador de otro color que me hagas el favor de estar? Muchas gracias. Gracias. Acá un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Pero en general, este ángulo que hay acá, que es para 5 minutos también, a esa distancia es mucho más chiquito, por lo tanto, esta letra al estar más lejos se verá más chica que esta, por lo tanto me está representando una mejor agudeza visual. Y esa agudeza visual, si estos son otros 3 metros, de aquí a acá hay 6 metros. Listo. Si este tamaño es más pequeñito, ¿qué implica? ¿Que yo tengo mejor agudeza visual o que tengo peor agudeza visual? Mejor. Por lo tanto, si esto es 0,4, 0,8 no es mejor agudeza visual que esto. Tiene que ser una agudeza visual menor a 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 o 0,0.
No puede ser ni 0,5, ni 0,6, ni 0,7, ni 0,8. ¿Por qué? Porque al ser más pequeñito este ángulo que se subtiende acá, le está diciendo que es capaz de discriminar elementos más chicos a una distancia todavía más lejana. Si es el doble de la distancia, entonces el valor de esta agudeza visual que había acá lo dividimos por la mitad, porque es el doble. Si yo lo arrimara, si hubiera sido al contrario, si yo lo hubiera tenido a 6 y lo hubiera arrimado a 3, sí sería 0,8. ¿Por qué? Porque el ángulo que subtiende es más grande y el detalle de discriminación es menor, por tanto la agudeza visual es más baja, que sí sería 0,8. Necesariamente se debe pasar del logma al Snellen para poder dividirlo en mitad y poder sacar la respuesta. Sí, en este caso sí. Que si necesariamente yo lo debería pasar al logma, sí, porque ahí no hay, en este caso no hay una igualdad entre el logma y Snellen, porque es que Snellen tiene una progresión matemática y logma tiene una progresión logarítmica, por eso no lo puede hacer exacto y por eso no me daba 0,2 sino 0,1. Porque la progresión, espérense un momentico, porque la progresión del logma es 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ¿cierto? Y Snellen es 20, 20. Acá es 20, 26, si no estoy mal. Acá es 20, 32. Si lo hiciéramos exactamente igual, pero en Snellen no. Nosotros tenemos 20, 20, 20, 25, 20, 30, 20, 40, 20, 50 y 20, 70. Y 0,6 sería acá, según el Snellen, como 20 cienes más o menos, pero no es exactamente igual, porque si hacemos la equivalencia exacta no es 20-20, ni 20-30, ni 20-40, vamos a mirarla si quieren. Miren las equivalencias hasta el 20,800. 201608, 2020 es 2020 es 1, perdón, logma es menos 0,1, 0,0, 0,1, 0,2, es 2032, no 2030. 0,3 es 2040, 0,4 es 2050, 0,5 es 2063, 0,6 es 2080, 0,7 es 2100. Si hacemos los cálculos exactos, 0,8 es 20,126, 0,9 es 20,160 y Snellen es 20,200, el 2. Pero Snellen que nosotros tenemos normalmente tiene 20,20, 20,25, 20,30, 20,40, 20,50, 20,70, 20,100, 20,200. Estoy diciendo que 0,1 equivale a 20,25, que nosotros estábamos en 0,4 y nos estamos volviendo a la mitad, que era 20,50, ¿cuál es la mitad de 20,50? 20,25. Profe, pero ¿por qué la necesidad de pasarlo a Snellen si Snellen es una cartilla que está diseñada de forma distinta? Bueno, entonces no es Snellen. Bueno, entonces, pero la mitad de 0,4 no es 0,2, porque la mitad de 0,4, el ángulo que se subtiende es 2,50
y la mitad del que se subtiende es 1.25. Para no complicarnos. El mínimo ángulo, miren se lo pongo por otro lado. ¿Cuánto es el mínimo ángulo de resolución del 2025? 1.25. ¿Cuánto es el mínimo ángulo de resolución de 2050? 2.5. ¿Cuánto es la mitad de 2.5? 1.25. Si son equivalencias, porque no da lo mismo el otro. Si se supone que son equivalentes. Porque estos son progresiones matemáticas y estos son progresiones logarítmicas, que son diferentes. Este valor es el logaritmo de este valor. Por eso se llama logaritmo del mínimo ángulo de resolución. Y este es el mínimo ángulo de resolución, 1.25. El logaritmo de 1.25, si quieres lo puedes hacer en su calculadora, le da 0.1. El logaritmo en base 10, ¿no? Porque hay logaritmos naturales y le da diferente. Pero la forma más sencilla de hacerlo es pasarlo a SNL, hacer la visión y luego la Igual da 20, 25 que es igual a 0.1. Sí, Miren, y miren que le estoy diciendo exactamente lo mismo del otro. La mitad de 1.25 de 2.50 es 1.25. La mitad. Imaginen, esto no, igual esto no debería ser mitad, con los 6 debería, miren que no era mitad. Pero de 20, 40 y 20, 80 la mitad de 20, ve, acá es 4, acá es 2. Díganlo. Entonces, en estos valores que es, por ejemplo, 20, 63 es 3.15. Ese es el mínimo ángulo de resolución. 3 minutos de arco. Estos son 4 minutos de arco, 5 minutos de arco. Y acá son 10 minutos de arco en 20, 200. Si la resolución normal es un minuto de arco, 1.25 es más grande, 1.6 es más grande, 2 es más grande. Y estamos pasando de uno mayor a uno menor, por eso pasamos de 2.5 a 1.25, por eso pasamos de 20.50 a 20.25. Una pregunta. Entonces, si fuera 20-60, quedarían 23. Eso, entonces si el ejercicio fuera al contrario, si yo acercara la cartilla, igual tengo que pasar a NL para poder calcular la regresa visual. Probablemente sí. Pero le hubiera dado 20, no le hubiera dado de 20.25, hubiera pasado a 20.50, que es 0.4. Usted no hubiera podido, no, el doble, si usted lo hubiera multiplicado por 2, 0.1 multiplicado por 2, ¿cuánto le da? 0.2. Mire que no hay equivalencia. Por eso para esos cálculos es mejor hacerlo desde SNL. Vuelvo y le digo, porque uno es una progresión matemática y el otro es una progresión logarítmica, que son diferentes. Dígame, señor Lozano. Pero se puede pasar de dogma a... Sí, vea, hay una equivalencia. Por eso, pero hay una fórmula que es igual como el logaritmo de... Sí, claro, eso le enseñaron en segundo. Una preguntita. Sí, claro, usted divide, si quiere dividir esto en esto, le saca el inverso y le da esto. O si quiere, divide esto en esto y le da 400 dividido en 20, le da 20. Y a ese 20 le saca el logaritmo y le da 1.3. Facilito. Como quitarle un dulce a un niño. Dígame. Yo le hago una pregunta, o sea,
sea, si nosotros como tónica nos tenemos que basar más en el SNEL que el Logmar, o en lo mismo. Vuelvo y le digo, ¿por qué nosotros? Porque o sea, yo lo pregunto es porque de primero nos dicen que el Logmar tenemos que ver Logmar. Sí, y vamos nosotros a clínica y tenemos que trabajar con el SNEL. O sea, Usted trabaja con el veneno, con Logmar, con el que quiera, desde que lo haga bien. Si usted todas las mediciones las hace en Logmar, todo lo anota en Logmar. Si usted lo hace en SNEL, lo hace en SNEL. Por eso hay unas equivalencias que son válidas. Por eso le estoy mostrando que si usted me dice 0,9 es porque sé que me está hablando de 20,160. No me está hablando, es que 0,9 a mí me parece que es 20,100, porque como uno es 20,200 y en el SNEL en AI de 1 se pasa, de 20,200 se pasa a 20,100, ¿no? Por eso las equivalencias hay que hacerlas bien hechas. Si usted tiene claro las equivalencias, puede migrar de un lado a otro sin ningún problema. Si usted tiene claras las equivalencias, puede migrar de un lado al otro sin problema. ¿Por qué empezamos a usar Logmar? ¿Por qué empezaron a usar Logmar? O sea, yo le voy a contar una cosa. Logmar yo lo empecé a usar acá. Y si fue hace 10, 11 años, no fue mucho más. Y llevo más de 30 años de ejercicio profesional. Es más, cuando a mí me presentaron Logmar, yo dije, técnicamente, qué maricada, ya nos quieren complicar la vida. Y mi mejor amiga me escribió desde Estados Unidos, tienes que aprender Logmar porque eso es lo que está de moda y lo que es válido. Fue jodedera. Y cuando conocí Logmar y entendí cómo funciona Logmar, me di cuenta que lo mejor es Logmar, porque Logmar le da valores exactos. Porque es que acá decimos 2063 menos 1 o menos 2. No, acá no decimos 2063, digo 052, 054, 056, 058. Y ya sé que son 2, 3, 4 letras. Y todas las líneas tienen el mismo número de letras, del mismo tamaño. Y la separación entre letra y letra es del mismo tamaño, y la separación entre una línea y la otra es del mismo tamaño. Que las pantallas de abajo no están bien hechas, con todo el respeto a los que las hicieron, no están bien hechas. Las que sí están bien hechas son los que ustedes tienen hechos ahí. Por eso cuando ustedes los colocan y les quitan la parte de arriba, porque no caben, porque si no les daría, para que la carta Logmar esté bien hecha, no tiene que ser así delgadita, tiene que ser amplia, porque tiene que tener arriba los 5 caracteres iguales. Entonces termina siendo una carta como esta amplitud. Y se genera que cuando usted la está viendo, le pareciera que está inclinada y que las machica. Como si los de abajo estuvieran más al fondo, por la sensación que genera. Eso es neuro, una constante. Eso es una constante percepción de profundidad. Lo que está más chiquito parece que estuviera más lejos. Por eso los espejos de los automotores dicen, tenga cuidado, las cosas pueden estar más cercanas de lo que aparentan, por lo que se ven más chicas, porque los espejos laterales son convexos. Eso tiene que ver con la óptica de seguridad. Todo está relacionado. Entonces todo lo que nos enseñan tiene una razón de ser. Señora Valencia, ¿quedó claro? Sí, profe, ya. Ok. Ahora vamos a este que me pareció bacán. Este caso tercero me pareció una chimbita. Dice, ¿Cuál? a un paciente de 15 años se le practican las pruebas acomodativas y los siguientes. La 0,90.
LAC 09. Amplitud de acomodación 1075. Dice que el paciente tiene 15 años. La cuarta parte de 15 es 375, ¿cierto? ¿Sí o no? La mitad es 7,5, la mitad de la mitad es 375. 15 dividido en 2, ¿cuánto da? 7,5. ¿Y la mitad de 7,5 cuánto da? 375. ¿Sí o no? 15 menos 375. 15 menos 375. 10 menos 5, 5. Este le prestó una a este, entonces este 9 menos 7, 2, ¿cierto? Este le prestó una a este, ¿cierto? 4 menos 3, ¿cuánto da? 1. Y este como ya daría 11,25 y tiene 10,75, o sea, está disminuido para la edad. ¿Sí o no? Sí. Disminuido para la edad. Me parece bacanísimo la explicación que me daban muchos estudiantes y no me estoy burlando de ninguno. El que lo escribió, solamente quiero que reflexione. Reflexionar es qué vocabulario técnico estoy utilizando y si en realidad conozco el significado de cada uno de los términos que estoy usando. El paciente tiene un retraso acomodativo. ¿Qué es un retraso acomodativo? Pero no me lo escribió ni uno ni dos. Me lo escribieron más de 5 personas. Me escribieron, es que el paciente tiene un retraso acomodativo. ¿Qué es un retraso acomodativo? No, lo que yo digo es que el LAC de este paciente es mucho más alto de los valores normales. Los valores normales están entre 0,25 más 0,25 más 0,75. O sea, punto 1. Este valor es más grande. ¿Qué me implica que ese valor sea más grande? Que acomoda todavía muchísimo menos de lo que normalmente debería acomodar. Entonces, profe, ese paciente tiene una alteración acomodativa. No jodas, no me voy a dar cuenta. No, sí, de verdad, de cara de amistad se lo digo. O sea, ¿cómo así? ¿De verdad se mantiene una alteración acomodativa? Pues claro, está por fuera y está por fuera. Y de acuerdo a la teoría, si acomoda menos y la amplitud de acomodación está disminuida, ¿qué tiene? Una insuficiencia de acomodación. Si tiene una insuficiencia de acomodación, ¿qué lente debería rechazar en el negativo? Positivo le recibe todo el que quiera. Eso pasa en la teoría. Pero les voy a contar lo que nos pasó ayer con la estudiante que les estoy contando. El paciente tiene un lag de acomodación mayor. ¿Qué significa lag? Retardo. Todo el mundo tiene retardo acomodativo. Tiene un retardo acomodativo más allá de los valores normales. Si hago la traducción literal del inglés al español. Los únicos que no tienen retardo acomodativo son los que tienen lead, porque tienen adelanto acomodativo. Bajo esa terminología, los únicos que no tienen retardo acomodativo son los que tienen lead. ¿Me van a entender? ¿Es normal? Es un lag normal. Es un retardo normal. De 2 a 3 días es un retardo normal.
Hace 3 días, ya asústese. El que lo entendió, lo entendió. Entonces está por detrás, ¿qué quiere decir? Acomoda poquitico, la amplitud de acomodación está disminuida, acomoda poquitico. ¿Qué no va a recibir? Negativo. ¿Por qué? Porque es que no acomoda. Y todos la de siempre. Rechaza el lente positivo. Yo coloqué. Si está hipoacomodando, si está hipoacomodando, porque está por debajo del mínimo y tiene un lag grandote, porque va a rechazar el positivo. Si el positivo antes le solucionaría la situación. Ahí fue como una confusión. Es un retardo de entender. Ahí está como Un retardo mental ahí. hipoacomodando. Claro, entonces me preguntan, el término acá es hipoacomodación, claro. Mire, el lag es mayor de 0,75 y la amplitud de acomodación está por debajo del valor mínimo esperado, que es hipoquitica acomodación que tiene. Entonces todos tienen retardo acomodativo, si me ven a qué significa lag, excepto los que tienen lit, que entonces tendrían adelanto acomodativo. Bueno, y esta sí. Esto es pura lensometría. Dice que, vale, cuidado. Dice que la fórmula de un paciente, ok, vale, cuidado. Dice que la fórmula de un paciente es neutro, no, perdón, es -1. -1 por -1 por 90. Adición 1.75. Es más, le voy a pintar como verían las miras del lensómetro. Porque las miras del lensómetro se ven de acuerdo a la paradoja estigmática. Entonces, ¿cuál es el más positivo? Este, porque el otro es, hagamos la transposición, -1 con -1. ¿Sí o no? Entonces, si yo lo voy a medir en cilindro negativo, entonces organizo el ocular. Yo que soy presbítero, entonces tengo que organizarlo a mi visión, que se vea todo claritico adentro, que se vea el retículo clarito y todo el cuento, estando en cero. Lo enciendo y veo, voy a pintarlo con 2 líneas y 3 líneas. Veo 2 líneas horizontales en -1 y el tambor afuera me marca 90 grados. Y después veo 3 líneas más gruesas verticales, y estas verticales, si miro en el tambor interior, están a 90 grados. Entonces digo, y este lo estoy viendo en -2, -1 con -1 por 90. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos? ¿Seguro? Muy bien. Dice que el paciente tiene adición 1.75, ¿cierto? Entonces, encima de esto, yo pongo un lente de +1.75 esférico. Ese +1.75 esférico me afecta
Si es esférico me afecta todos los meridianos por igual. Por lo tanto, los dos meridianos se me corren para adelante, ¿sí o no? Entonces, ya no veré este en -1, sino en donde lo veré. En +0,75. Entonces veré estas dos líneas en +0,75 y las otras tres las veré en -0,75, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, no, en -0,25, perdón. -0,25. Sí, en -0,25. Porque el recorrido entre este y este es 1. Porque yo le puse el lente esférico encima, el cilindro no desaparece. Entonces acá suele ocurrir, me ha pasado, vea, no una, ni dos, ni tres, se me han acabado los dedos de las manos y de los pies juntos para contarlo. Y varios personajes me escribieron eso. ¿Con qué lente ve en visión próxima? Ah, no, con +1,75 esférico. Ya, este es de la vida real. Este es de la vida real. Un día llegó una paciente. Una vez llegó una paciente. Y la paciente tenía como 65 o 66 años. Por tabla la visión, ¿cuánto será? Como 3, ¿cierto? Y tenía de +2 a visión 3, digamos. Entonces le hicieron la retinoscopia y con +2 en cada ojo tenía 20, 0.0 norma, 1.0 no, más, no, ese no es 1, ese es más, y tendría acá en decimal 1 y 100% en porcentual y 6/6 en métrico. Dejemos así, no nos compliquemos más la vida. Entonces le dije a la persona que le estaba hablando, póngale la adición, y ahorita me cuenta cuánto le dio. ¿Cuánto es la adición? No, profe, la adición de esa persona es 3. Perfecto. Cuando volví, ¿cuánto le dio la adición? Profe, me dio 5. ¿Cómo así que adición 5? Sí, profe, imagínese que yo le puse el 3 y con 3 no veía nada. Le puse el 3.50, 4.50 y 5. Claro, ahorita pues le quitó esto y le dejó solo el 3, obviamente no veía nada. Y le tuvo que adicionar el 2 que le había quitado y por eso la adición que a ella le daba era 5, no, era 2 adición 3, porque acá le da 0 más 0. Eso es lensometría. Eso es una práctica de lensometría. Y lo último, deje para lo último la cereza del pastel, la agudeza visual Vernier. ¿Esas dos líneas están alineadas o desalineadas? Estoy preguntando al señor acá. Eso es agudeza visual Vernier, la capacidad que tiene el sistema visual para determinar si dos segmentos de línea están alineados, dos segmentos de recta están alineados. ¿Cuál es el valor angular de esa medición? 10 segundos de arco. Por eso usted lo encuentra como agudeza visual Vernier, poder de alineamiento, o en alguna literatura aparece como superagudeza visual. Porque si el mínimo separable es 1 minuto, ¿cuántos segundos tiene el minuto? 60 segundos de arco. O sea que es 6 veces más pequeñito esto que el mínimo separable. Y lo alcanzamos a detectar. ¿Usted cree que yo sería bueno en construcción? Marica, las paredes.
me quedan chonetas, o pegando cerámica en el centro comercial, o haciendo planos, arquitecto. No, conduciendo no hay problema, porque usted compra un automóvil con hadas, con ayudas y no lo dejan salir del carril. Pero sí le creo, por ejemplo, a la persona que está trabajando en modistería porque tiene que enhebrar la aguja y para enhebrar la aguja tiene que alinear. Eso sí, cuando uno es ambliope, uno no puede así, porque como no tiene percepción de profundidad, entonces le toca enhebrarla así. Aprenda que no la habrá toda la vida. Sí, porque como si tuviera ambliopía, entonces estaría disminuida la percepción de profundidad y no sabría exactamente si... ¿Entienden? Entonces mejor así. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esa era la retroalimentación. ¿Todo eso lo han visto? Sí. Lo que pasa es que como se lo aprenden, no los juzgo a mal, ni mucho menos. Pero estos criterios y estos conceptos que ustedes se aprenden, un paciente no va a llegar a decirle, no, mire, es que yo tengo mi agudeza visual alterada y entonces por eso yo no puedo trabajar en esto y se me dificulta altísimo. ¿Y este man de qué me está hablando? No, el paciente dice, no, tengo un problema desde hace un tiempo para acá, doctor, imagínese que yo voy a hacer una línea y me queda toda choneta. Debe tener problemas de alineamiento, agudeza visual vernier alterada, probablemente por alguna percepción inadecuada por X, por Y, por Z razón. No es que se me tuercen los ojos. Y tienen que aprender a reportar la forma en que se escriben. Yo le dice uno, ¿cómo se reporta una exoforia? Exoforia. Además las forias son binoculares, porque le dicen uno tiene exoforia derecha. Y ahí es cuando yo digo, ojalá yo hubiera podido haber hecho todo lo que hacían conmigo en el colegio cuando yo era embarrado. Me jalaba las orejas, me ponía la pared, me pegaba los cordones. ¿Te imaginas dónde no le pudiera cascar esta oreja? Con el oclusor de esos huesos de loco. Los dejaba como los jugadores de fútbol saliendo acá. Tenía que traer gorro de natación para que no les ponerles acá el parche y que no les saliera sangre. No, mentiras, ¿cómo se les ocurre? Yo sería incapaz de tocarlos. Pero ganas no me faltan. No, mentiras. Con el pétalo no dedillo No, con los petalitos no se metan. de la Entonces, una exoforia, una endoforia. ¿Esto qué significa? ¿De sobre I qué significa? ¿Cómo? ¿Hipotropia del lobo izquierdo? Hipoforia o... Correcto. ¿Hiperforia del derecho o hipoforia del izquierdo? Está derecho sobre izquierdo. ¿Quién está arriba y quién está abajo? Porque estos son folias. Y si es tropia, entonces sería endotropia. Ah, bueno, perfecto. Derecha, izquierda o alternante. O intermitente. Y acá sería derecha entropia sobre I o derecha sobre izquierda entropia. O izquierda entropia sobre derecha. O izquierda sobre derecha. Tienen que recordar cómo se escriben las cosas, pero le escriben a uno, profe, tiene exotropia. El ojo recupera de afuera hacia adentro, entonces, no por eso, exo, con él.
¿Qué tenemos que hacer, muchachos? ¿Sabe? Después de esta pequeña charla, ya tenía hecho el examen y creo que voy a cambiar las 5 preguntas que Ay, tengo. no, profe. Uy, no, espere. Más sencillas. Ah, Menos difícil. no, ya no. Pero ¿cuál incluye de clase anterior Voy a evaluarles solo lo que hemos visto este semestre. Ya, también. Este también. ¿Qué hemos visto este semestre? ¿Qué más? Refracción subjetiva. Vimos NOT, Componentes. vimos NEM. ¿Sí o NOT? Masaje como aquí. No, masaje relajante. Dale una ropa. ¿Qué va a hacer? No, usted tiene más cara aburrida que... 3 y 20. Entonces, ¿la retroalimentación del quiz estuvo adecuada o faltó algo que no aclarara la situación?